Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio maravilloso, ¿verdad?, poder estar en la casa del Señor en esta mañana. Gracias al Señor, pues, que nos da el privilegio de poder disfrutar de un nuevo día. Como decía la hermana, nuevas son cada mañana sus misericordias. Amén. Y en esta mañana nosotros podemos disfrutar de las misericordias de Dios para cada uno de nosotros. Quiero que, así como está, si gusta, hermano, incline su rostro. Dediquemos este tiempo al Señor para que sea Él el que tome el control de la predicación. Buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por este maravilloso tiempo en el que tú nos permites adorarte. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad en esta hora de poder compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control de este tiempo, que seas tú, Señor, glorificándote en esta hora. Yo te pido, mi Dios, que seas tú, Espíritu Santo, el que ponga las palabras en mi boca. Yo solamente, Señor, soy un instrumento que tú vas a usar en esta mañana para compartir tu palabra. Toma el control de este tiempo. Mueve tu mano de milagros, Señor, porque dice que tu palabra, que cuando tu palabra es predicada, tú haces milagros, Señor. Y nosotros creemos en lo que tu palabra está escrito. Nosotros creemos, Señor, que esos milagros que tú tienes para nuestras vidas hoy pueden ser hechos, Señor. Padre, te bendecimos a ti, poderoso Dios. Te damos toda la gloria y la honra a ti, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Qué privilegio más bonito, Señor, el que tenemos de poder estar en la casa de Dios. Quiero que busque, hermano, en sus Biblias, primer libro de Juan, capítulo 5. Primer libro de Juan, capítulo 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Allá, casi al final de su Biblia, hermano. Leemos la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. El tema, hermanos, que quiero compartir con ustedes en esta mañana es cuando amamos a Dios. Amén. Quiero meditar un poco en este pasaje, hermanos, de la Escritura, en la primera epístola del apóstol Juan, que se considera que fue escrita aproximadamente en los años 90 después de la venida de nuestro Señor Jesús a la tierra. En esta epístola, hermanos, Juan destaca en todos sus capítulos que Jesús es el Hijo de Dios. Así como también él reafirma a la iglesia en ese momento y a los creyentes de esa época que Jesús se hizo hombre, que Jesús vino a la tierra y que vino a morir por nuestros pecados. Amén. Juan destaca en esta epístola que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz y resucitar el tercer día para la salvación de las personas. Amén.
Y esto sucede, hermanos, en esta epístola de Juan, porque muchos creyentes en ese momento tenían una incertidumbre acerca de su condición espiritual. Y sucedía porque en esa época se habían levantado muchos falsos maestros que estaban enseñando a los creyentes una doctrina totalmente diferente. Y una de ellas es la conocida como el gnosticismo del siglo II. Así le llamaban a esa doctrina. ¿Y qué era esto? ¿Qué era lo que ellos enseñaban? Ellos enseñaban, hermanos, que la materia era esencialmente mala y el espíritu esencialmente bueno. Y esto generaba que ellos negaran la encarnación de nuestro Señor Jesucristo por considerar que el cuerpo humano es una materia. Y por lo tanto también negaban su resurrección. Ellos decían que Dios, el verdadero Dios, no podía vivir dentro de un cuerpo material de carne y hueso y que por lo tanto que Jesús no poseía un cuerpo real, sino que Jesús poseía un cuerpo aparente, pero no un cuerpo humano. Porque para ellos la materia, el cuerpo humano era malo y lo único bueno era la parte espiritual. Por eso ellos no podían considerar que Jesús se haya hecho hombre, que Jesús, el cuerpo de Jesús fuera de carne y hueso como el de nosotros. Eso era lo que ellos consideraban. También enseñaban que la salvación se alcanzaba por medio de la iluminación mental, la cual descendía solo sobre un grupo selecto de iniciados en las cosas espirituales y no sobre los cristianos ordinarios. Por lo tanto, ellos sustituían la fe por propósitos intelectuales y colocaban la especulación por encima de los principios básicos del Evangelio. Cuando todos acá sabemos que el principal principio básico del Evangelio es nuestra fe. Amén. Y que la fe tiene que estar por encima de cualquier otro principio intelectual como ellos lo afirmaban. Porque la mente de nosotros es limitada. Amén. Pero nuestra fe no. Entonces, hermanos, Juan reacciona ante estas situaciones y le dice a los creyentes que no existe revelación alguna que pudiera ser reservada solamente para unas cuantas personas intelectuales, sino que todos somos poseedores de las enseñanzas de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Todos tenemos en nuestras manos el poder de las enseñanzas de Dios. No hay nada que Dios quiera revelarnos que esté oculto. Amén. Todo lo tenemos en su Biblia, hermano. Todo está en su palabra. Ahí está todo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y 21, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis, dice la palabra, todas las cosas. Mire qué bonito lo que dice el versículo 20. Pero vosotros, dice, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. De esta manera Juan le estaba respondiendo a estas cosas y le dice: vosotros tenéis la unción del Santo. Nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas y es el Espíritu Santo el que nos guía hacia la verdad en todo momento. Amén. Y nada puede ser oculto
cuando nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Uno de los objetivos de Juan al escribir esta epístola, hermanos, era confirmar la fe de los verdaderos creyentes y que no se dejaran engañar por todas las cosas que estaban enseñando los falsos maestros en esa época. Y cuando nosotros vemos el versículo 1 del capítulo 5, podemos darnos cuenta que el primer llamado que hace el apóstol Juan, el primer llamado que nos hace este versículo, este capítulo, es que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. ¿Quién es el Hijo de Dios, hermano? Jesús. Y primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En pocas palabras, hermanos, lo que la palabra nos está diciendo, lo que la Biblia nos está diciendo, es que si usted y yo decimos que amamos a Dios, entonces también tenemos que amar a su Hijo. Amén. Y si decimos que amamos al Hijo, que amamos a nuestro Señor Jesucristo, entonces también tenemos que amar a Dios. Amén. No hay otra opción. Dice la Escritura, si amamos al que engendró, que es Dios, entonces amamos al que ha sido engendrado por Él, es nuestro Señor Jesucristo. Si yo amo al Padre, entonces también amo al Hijo. Y si amamos al Hijo, entonces también amamos al Padre. Ese es un principio básico que nos da la Escritura. Amén. No tenemos otra opción. Pero hay una palabra clave, hermanos, en este versículo y está en la cuarta palabra de este versículo. Esa palabra es creer. Comienza el versículo diciendo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Dice la Escritura, hermanos, que cuando nosotros creemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios, nosotros también nos convertimos en hijos de Dios. Amén. Por eso es necesario creer en Jesucristo como Hijo de Dios. Porque eso nos permite a nosotros convertirnos en hijos de Dios. Amén. Es necesario, hermanos, creer que Jesús vino al mundo hecho hombre de carne y hueso como cualquiera de nosotros. Es necesario creer que Jesús murió por nuestros pecados, que Jesús resucitó al tercer día y es necesario también creer que Él vendrá pronto por su pueblo. Amén. Él vendrá pronto por todo aquel que lo ha recibido como su Señor y como su Salvador. Es necesario que nosotros creamos en ese Dios todopoderoso, en ese Dios que tiene amor por su pueblo. San Juan capítulo 1 versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Mire qué potestad más maravillosa la que nos da el Señor. Cuando nosotros creemos en Él, nos convertimos en príncipes. Amén. Nos da ese privilegio maravilloso de ser hijos del único Dios.
Pero con esta potestad, hermanos, también tenemos obligaciones. El hecho de decir que nosotros amamos a Dios y a su Hijo no solamente debe de quedarse en palabras, sino también que es algo que debemos de demostrar cada día de nuestras vidas. Y el versículo 2 de este capítulo 5 hace referencia a esto. Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos, dice su palabra, sus mandamientos. Este versículo nos pone a reflexionar en algo muy importante para nosotros, hermanos, para con nuestros hermanos en la fe. Usted le puede decir, hermano, a la persona o al hermano que tiene a la par: hermano o hermana, yo lo amo en el amor de Cristo. Si se lo puede decir, dígaselo. Y no se espere mucho. Hermano, yo lo amo en el amor de Cristo. ¿Se lo dijo? ¿O no se lo dijo? Si no se lo puede decir, no se preocupe, hermano. Pero póngase a pensar en esto. ¿Por qué no se lo puedo decir? ¿Será que no le podemos decir a nuestros hermanos: hermano, yo lo amo en el amor de Cristo? Porque no estoy amando a Cristo como debo de amarlo. Si no podemos amar a nuestros hermanos, es porque no amamos a Cristo. Si no podemos amar a nuestros hermanos en la fe, es porque no estamos amando a Dios. Porque cuando amamos a Cristo, cuando amamos a nuestro Dios, no tenemos ningún problema para poder demostrar ese amor que Él nos ha dado hacia nuestros hermanos en la fe. Amén. Ese amor que Cristo nos da nos lleva a sentir amor por nuestros hermanos en la fe. Y no tenemos ningún problema para demostrarlo. Amén. Pero si yo no tengo amor por Dios, si yo no tengo amor por mi Padre, ¿cómo voy a poder tener amor por alguien más? Difícilmente. Sí vamos a tener amor tal vez por nuestros padres terrenales, por nuestros hermanos en carne, podemos tener amor por nuestros hijos, podemos tener amor por nuestras esposas o por sus esposos, pero el amor que Cristo nos da, el amor que Dios nos da y ese amor que debemos de compartir es algo totalmente diferente, hermano. Amén. San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Fíjese que estaba viendo esta parte de la Escritura y algo que nuestro Señor Jesús estableció como mandamiento, la única cosa que Él estableció así directamente como mandamiento es este. Y por eso dice la Escritura: un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros, dice, así como yo os he amado. Pero si nosotros, hermanos, no amamos a Dios primeramente en nuestra vida, difícilmente vamos a poder sentir ese amor por alguien más. Yo les decía la vez pasada, hace poco en la campaña de escuela dominical, que una de mis peticiones al Señor por mis hijos
es que ellos lo amen a Él y lo pongan a Él en primera instancia antes que cualquier otra cosa, inclusive por encima de sus padres. Esa es una de las peticiones que yo le pido a mi Dios. Que mis hijos lo amen a Él primero que su papá, antes que su mamá, y que lo pongan a Él primero antes que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque yo sé que si ellos aman a Dios, van a amar a mamá y van a amar a papá. Yo sé que si ellos aman a Dios, se van a amar entre hermanos. Yo sé que si ellos aman a Dios, van a amar a los hermanos de la iglesia. Y van a amar a las personas también que necesitan de Dios. Entonces, para que nosotros podamos sentir ese amor y podamos compartir ese amor que Cristo nos da, es necesario que nosotros amemos a Dios, pero también demostremos ese amor. Amén. Y la palabra nos manda a demostrar ese amor primeramente acá, con nuestros hermanos en la fe. Así dice el versículo 2. En esto conocemos, dice, que amamos a los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Todos nosotros. Su iglesia, su pueblo. Amén. Pero para amar a los hijos de Dios, para amar a su pueblo, para amar a su iglesia, primero tenemos que amar a Dios. Amén. Cuando nosotros amamos a Dios, ese amor también se ve reflejado hacia los demás. Y si usted pregunta, ¿de qué manera? Cuando nos preocupamos por nuestros hermanos en la fe, cuando los traemos en oración, cuando estamos orando por nuestra iglesia, cuando tenemos la oportunidad de poder ayudar a un hermano que necesita de nuestra ayuda y nosotros podemos hacerlo. Amén. Usted demuestra el amor con un hermano en la fe. Si usted ve que no vino al culto este día, usted se acerca y le dice, hermano, nos hizo falta en el culto. Lo esperamos en el transcurso de la semana o lo esperamos el próximo domingo. Cuando usted sabe que alguien está pasando por una dificultad, pongámonos a orar por esta persona. No podemos ser indiferentes ante las necesidades de nuestros hermanos en Cristo. Y en la medida en que nosotros podemos hacer algo, hagámoslo. Porque de esa manera es como nosotros demostramos el amor que Dios tiene por nosotros. De esa manera nosotros demostramos que amamos a nuestros hermanos. Amén. Otra cosa muy importante en este versículo es que cuando amamos a Dios, entonces también guardamos sus mandamientos. Amén. Versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, dice la palabra, no son gravosos. Cuando decimos que amamos a Dios, esto también implica, hermanos, que debemos de obedecer a su palabra, que debemos de guardar sus mandamientos en nuestro corazón, pero no solamente guardarlos, sino también ponerlos por obra. No podemos decir que amamos a Dios y estamos haciendo todo lo contrario a lo que la Escritura nos manda a nosotros hacer. Como que no tiene mucha lógica, ¿verdad? Hacer todo lo contrario a lo que dice su palabra y estar diciendo que amamos a Dios. No tiene relación. Pero cuando nosotros decimos que amamos a alguien, nosotros tratamos la manera de agradar a esa persona. Tratamos las maneras de hacer las cosas para estar bien con esta persona. Amén. Los muchachos, cuando están o andan de enamorados, ¿verdad? Que tienen su novia, que tienen su novio, las muchachas. Yo me he fijado que ellos andan preocupados por quedar bien con la novia.
Ellos andan buscando la manera de que la novia no se enoje con ellos. Y nos portamos bien. Amén. Yo cuando era de novio, cuando me tocaba andar de novio en aquellas épocas, trataba de portarme bien. Por lo menos enfrente de mi novia, vea. Pero uno procuraba que esa persona se sintiera agradable con uno. ¿Vea? Amén. ¿Quiénes se acuerdan, hermanos? Los jóvenes se están riendo por ahí, algo se les hace similar. Nuestra vida espiritual es un poco parecida, porque nosotros debemos de tener una relación con Dios. Nosotros debemos de buscar una comunión con Dios. Amén. Pero para poder tener una buena relación con Dios, nosotros debemos de hacer las cosas que a Él le agraden. Nosotros debemos de procurar cada día obedecer su palabra, que es lo que nos manda en este versículo. Que guardar sus mandamientos, obedecerlos, ponerlos por obra, y de esta manera nosotros vamos a agradar a nuestro Dios. Amén. Dice Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este es un versículo, hermanos, donde Dios establece que para Él no importa el sacrificio, no importa lo que usted y yo podamos hacer si no obedecemos a su palabra. Para Él lo primero es que nosotros seamos obedientes a su palabra. Y cuando nosotros somos obedientes a su palabra, entonces Él recibe con gusto, con agrado, todo lo que nosotros podamos hacer para su obra. Amén. Algo muy importante también en este versículo 3 es que dice el pasaje que sus mandamientos no son gravosos, dice. La palabra gravosos, hermano, significa molesto, pesado y a veces intolerante. Llega al punto de intolerante. Pero la palabra nos dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Significa que los mandamientos de Dios no son una carga para nosotros. No son pesados para nosotros. No son molestos para nosotros. No deberían de serlo. Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto lo estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios nos dice por medio de su palabra que sus mandamientos, hermano, no son pesados de llevar. No es algo que nos va a causar molestia, sino todo lo contrario. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, eso traerá bendición para nuestras vidas. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que guardar los mandamientos de Dios en nuestro corazón. Y como les dije anteriormente, no solamente guardarlos, sino que también debemos de ponerlos por obra. Amén. Cuando Juan escribe estas palabras, hermanos, en este versículo, no lo hace en el contexto
de que la vida cristiana va a ser una vida fácil, va a ser una vida solo de alegría, solo de fiesta. Tampoco lo hace diciendo que obedecer al Señor o obedecer sus mandamientos sea algo fácil. Porque de hecho, la naturaleza de nosotros, nuestra naturaleza humana, está más inclinada a la desobediencia, hermano. A nosotros nos cuesta más ser obedientes que ser desobedientes. Amén. Nosotros nos inclinamos más por la desobediencia que por la obediencia, porque con la obediencia nos sentimos sujetos a algo, nos sentimos limitados. Eso es lo que cree y piensa nuestra mente humana. Eso es lo que siente nuestra mente carnal. Pero cuando Juan hace referencia a que los mandamientos del Señor no son gravosos, lo hace en el contexto de que en esa época, hermano, los judíos querían que la gente, que los cristianos, se sujetaran a la ley y se sujetaran a una cantidad de reglamentos que habían establecidos. Pero cuando Jesús viene, lo que Jesús establece es que creamos en Él, es que nos arrepintamos de nuestros pecados y que lo aceptemos como Señor y Salvador de nuestra vida. Amén. Entonces, Juan hace referencia que los mandamientos que Jesús había establecido eran mucho más fáciles de llevar que cumplir todas las leyes que los judíos querían que el pueblo cristiano de esa época cumpliera. Porque recordemos que en esa época venía un pueblo que estaba sujeto a la ley. Pero hoy en día, gracias a Dios, nosotros no estamos bajo ley, estamos bajo gracia. Amén. Nosotros gozamos de la gracia de nuestro Señor Jesús. Pero cuando verdaderamente, hermano, nosotros amamos a Dios, vamos a desear obedecerle, vamos a querer agradarle. Y esto nosotros no lo vamos a sentir como una carga, porque cuando realmente estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón, el cumplir sus mandamientos es un gozo para nosotros. El obedecer a su palabra, el guardar su palabra es una alegría para nosotros. Amén. Algo muy interesante que encontramos en la Escritura es todo el tiempo que tuvo que trabajar Jacob por Raquel. ¿Quién se acuerda cuántos años tuvo que trabajar Jacob por Raquel? ¿Cuántos? 14, así es. 14. Habían acordado 7, pero Labán le salió un poco más avispado a Jacob y le tocó trabajar 14 por Raquel. Pero algo lo que me llama la atención, hermano, es lo que dice Génesis capítulo 29 y versículo 20, si quiere búsquelo. Génesis capítulo 29 y versículo 20. Dice la Escritura, Génesis 29, 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Fue lo que habían acordado primeramente. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y le parecieron, dice la palabra, como pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba. Mire lo que dice esta Escritura. Así sirvió Jacob a Raquel por 7 años. Y le parecieron, dice, como pocos días. Pero lo más interesante es lo último.
porque la amaba. Amén. Porque Jacob amaba a Raquel. Todo el trabajo que tuvo que hacer durante 7 años le parecieron como pocos días. Como quien dice, no fue nada esperar 7 años por el amor que yo siento por Raquel. No fue nada servirle a Labán, el padre de Raquel, durante 7 años, trabajar durante 7 años, porque Jacob amaba a Raquel. Yo le pregunto a los muchachos en esta mañana, ¿ustedes trabajarían 7 años por su novia? Piénselo. ¿Trabajarían 7 años al papá de su novia para que él les diera permiso de casarse con ella? Pero en el WhatsApp, ¿verdad? En el teléfono, en la mañanita, a las 6 de la mañana, te amo, mi amor. A mediodía, te amo, mi amor, buenas noches. No, perdón, buen provecho. Y en la noche otra vez, descansa, te amo, mi amor. Pero si lo pone a trabajar ella 7 años, la va a seguir amando. ¿A qué quiero llegar? Cuando nosotros amamos a Dios, hermano, todo lo que podamos hacer para obedecerlo, para agradarle, todo el trabajo que nosotros podemos hacer en su obra, para su servicio, para su ministerio, nos va a parecer poco. Nos va a parecer que no hacemos nada. Y vamos a querer hacer más, y vamos a querer servirle más, y vamos a querer buscar agradarle más. ¿Por qué? Porque lo amamos. Porque amamos al Señor. Cuando nosotros amamos a Dios, todo lo que nosotros hacemos por Él, lo vamos a sentir como que si no fuera nada. Por eso dice la palabra que sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no van a ser una carga para nosotros si nosotros realmente amamos a Dios. Amén. También quiero que reflexione cuando nosotros decimos que es muy difícil cumplir con los mandamientos de Dios. Es que nos pongamos a pensar, hermano, que es más difícil llevar una vida apartada de Dios. Amén. Cuando estamos lejos de Dios no tenemos ninguna esperanza. Pero cuando estamos cerca del Señor, no importa lo que estemos pasando en nuestras vidas, nosotros sabemos que Dios está con nosotros. Amén. Y dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Aquí solamente quiero destacar 2 cosas para ir cerrando. Primero, este versículo dice Juan nuevamente nos recuerda la importancia de nacer de nuevo. Que todos sabemos que para poder hacerlo es necesario creer en nuestro Señor Jesús, confesar nuestros pecados y recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Y después de haber nacido de nuevo, lo que nos va a ayudar a salir adelante en todo momento es nuestra fe. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Cuando nosotros somos nacidos de Dios, lo que no debe de faltar en nuestra vida es nuestra fe. Y debemos de buscar fortalecer
esta fe cada día de nuestras vidas. No podemos apartarnos del Señor en ningún momento. Cierro con el versículo 5 que dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, si nosotros queremos vencer y llegar hacia la meta de la vida eterna, en esta mañana yo lo invito que verdaderamente seamos nacidos de Dios, que amemos a nuestro Señor y por sobre todas las cosas que demostremos también este amor que Dios nos ha dado, unos con otros, como dice su palabra. Procuremos guardar sus mandamientos y fortalezcamos nuestra fe cada día. Fortalezcamos nuestra comunión con Dios cada día. Amén. Y cuando pensemos en el amor que Dios nos da, también pensemos en qué manera nosotros podemos demostrar ese amor que Él nos ha dado. Amén, hermanos. Si gusta, se pone de pie. Vamos a orar. En esta mañana, si hay alguien acá en la iglesia que todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, o por medio de las redes sociales, si tú te preguntas, ¿qué necesito hacer para ser nacido de Dios? La palabra dice, solamente tienes que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Yo le invito a que repita esta oración después de mí y le diga al Señor: Señor Jesús, en esta mañana yo me arrepiento de todos mis pecados. Confieso delante de ti, Señor, que soy un pecador. En esta hora, Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias te doy, Padre Santo, por enviar a tu Hijo a morir en la cruz en mi lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.